Hola, hoy vamos a ver los textos informativos, sus características y cuáles son los recursos discursivos que se trabajan en él. El objetivo de esta clase es mejorar la comprensión lectora de los textos informativos a través de la lectura y de, obviamente, los análisis de este texto. Los textos informativos, su principal propósito es comunicar y exponer la información respecto de un tema, informar acerca de algo. Sin duda, quien emite un texto informativo, el escritor o expositor, conoce de mejor manera el tema que el receptor, conoce de mejor manera de qué está hablando, acerca o en diferencia a el receptor que es quien está escuchando. Sus características están dirigidas a un público que busca información sobre un tema y tiene una estructura básica, como lo hemos visto en muchos otros textos: introducción, desarrollo y conclusión. En su introducción se da a conocer el tema del texto y cuál es el propósito del autor para este texto. ¿Qué es lo que busca el autor escribiendo un texto informativo? Y está situada en los primeros párrafos de aquí el texto. En el desarrollo ya más ampliamente se dan a conocer los hechos reales de forma ordenada. Menciono hechos reales porque los textos informativos no escriben acerca de ficción, solo de textos reales y de hechos reales. Y se proporcionan ejemplos, datos e información visual que apoya la comprensión de lo leído. Se cierra el texto, y ya en la conclusión, apuntando al propósito del autor, y se hace una síntesis de la idea principal del texto. En el texto informativo se utiliza un lenguaje objetivo que elimina las marcas de opinión del autor. El autor no emite un juicio de valor, no emite una opinión. Por ejemplo, en una noticia, el periodista no emite una opinión acerca de cómo fue un hecho, o cómo fue un accidente, o qué fue lo que sucedió. Simplemente él se remite a narrar la noticia, qué fue lo que ocurrió. En los textos informativos, pueden ser de dos características: puede ser general o puede ser especializado. En el general están las noticias, los informes, la carta formal, y en los especializados se encuentra el área ya más específica acerca de un tema, por ejemplo, un informe de una investigación. Tenemos los recursos discursivos del texto informativo. En el texto informativo tenemos distintas maneras de informar sobre un concepto, una persona o una idea. Según el tema y el enfoque del emisor, puede incorporar distintos recursos, como la definición, la caracterización y la ejemplificación. En la definición tenemos claramente lo que se informa es una definición y informamos sobre qué es algo. Para esto se presenta el nombre del objeto, la clase o un género al que pertenece o sus rasgos individuales. Por lo general, las definiciones las podemos encontrar en los diccionarios, ¿cierto? O también ahora mayormente ya no las buscamos en diccionarios ni en enciclopedias, sino que las buscamos directamente desde internet. Y se utilizan para que el lector comprenda un concepto o un término. Aquí tenemos como ejemplo, yo busqué en internet qué era salud. Y la Organización Mundial de la Salud define como la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Esta es la definición que le da la Organización Mundial de la Salud a la salud desde 1948. La busqué simplemente en internet. Tenemos también la caracterización, que informa sobre los rasgos característicos de personas, pero también de entidades. Puede ser de personas, objetos, emociones, ambientes o épocas, que se presentan como si tuvieran una personalidad, como si fueran una persona aparte. Aquí tenemos un ejemplo. Sandra nació y creció en San Ramón. Fue una niña inquieta, lectora, que soñaba con superarse y ser médico. Las características que le dan a Sandra es que era una niña inquieta, lectora, y soñaba, ¿cierto?, con superarse y ser médico, que probablemente lo logró, por lo que nos da a entender el texto. Y tenemos finalmente la ejemplificación, que se presenta un ejemplo o un caso concreto con la finalidad de ilustrar una idea o regla general. La ejemplificación sirve para aclarar o enriquecer las ideas presentadas. A modo general, los tres recursos discursivos nos sirven para lo mismo, para aportar en un texto informativo, para dar mayor
conocimiento a la persona que recibe este mensaje, o sea, al receptor. Los recursos discursivos no hacen más que enriquecer un texto informativo. Aquí tenemos el ejemplo de un texto donde dice que más del 60% de las mujeres admite haberse sentido discriminada en el comercio por su género. Dice que en un ejercicio de consulta realizado por el CERNAC a más de 100 mujeres, más de la mitad dijo haberse sentido discriminada en aquellos locales que culturalmente están asociados a lo masculino. ¿Cómo? Por ejemplo, utiliza esta frase, por ejemplo, para referirse a cuáles son aquellos servicios donde se puede prestar o donde están asociados a la masculinidad. Los servicios mecánicos y las ferreterías. Por eso se utiliza, por ejemplo, para dar mayor relevancia, ¿cierto?, al texto o al soporte que estamos leyendo. Y vuelvo a repetir, los tres están diseñados para aportar al texto informativo. No es nada más que eso. Tenemos también un ejercicio que ustedes pueden realizar en casa para que quede todo con mayor claridad. Tenemos, ¿cierto?, 3 párrafos y ustedes tienen que identificar en cada uno si, por ejemplo, en el número 1, este párrafo pertenece a una ejemplificación, a una descripción, a una definición o a una caracterización, para que refuercen la materia en casa. El número 2 lo mismo. Y también tienen, para apoyar en casa, el texto del estudiante en la página del colegio, ¿ya? Pueden trabajar también. Aquí está la ejemplificación, la caracterización y la definición, los recursos discursivos, y en la página 77 tienen un ejemplo, un ejercicio con el que pueden trabajar que tiene preguntas, aparte de los otros ejercicios que les mostré recién. Recordar que los recursos discursivos pueden aparecer los 3 dentro de un texto, pueden aparecer 2 juntos, uno solo, pero siempre aparecen dentro de un texto para ayudar a comprender los textos informativos. Eso, chicos, espero que comprendan y cualquier duda que tengan pueden escribirme un correo, no hay ningún problema.